Es que realmente estoy pensando por dónde empezar, porque tengo muchísimas cosas, pero muchísimas cosas que decir de la película, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero realmente es una experiencia inigualable en todo sentido. Así que creo que voy a tratar de ser lo más ordenado posible para ir contándoles punto por punto sobre lo que me pareció la película, y también voy a comenzar a hablar un poquito más en general y sin ningún tipo de spoiler para la gente que todavía no vio la película y quiere por lo menos tener un primer contacto sobre lo que es o lo que puede llegar a ser cuando ustedes la vean. Así que hablando un poquito sin ningún tipo de spoiler y sin contexto de qué sucede, debo decir que la experiencia es una maldita locura. Fotable nos malacostumbró, creo que demasiado, pero demasiado, con el tema de la animación tan buena, porque realmente entre el anime y la película no se siente ningún tipo de diferencia en cuanto a animación. Sigue siendo una locura. Y creo que nos malacostumbramos al material que nos dio Fotable, porque realmente la película no se siente como si fuera una película. Pero no lo digo como un aspecto negativo, sino como un aspecto completamente positivo para el anime, que al ser mucho más capítulos y mucho más larga la duración, está al nivel al 100% de la película en cuanto a calidad. Obviamente, sí, la película creo que por el contexto en el cual sucede, que es el Castillo Infinito, obviamente, creo que ya desde ese punto, Ufotable nos muestra un arte increíble, porque realmente para hacer todo ese despliegue del mismísimo castillo, simplemente de eso, hay que tener una calidad muy pero muy alta. Así que en cuanto a calidad de animación, ya saben, es un 10. Realmente la banda sonora estuvo muy, muy, pero muy acorde en todas las situaciones, en cada uno de los contextos. Sí, quizás me hubiese gustado, por lo menos a mi gusto, algunos un poco más picante al estilo de la pelea de Akasa con Rengoku, un poco más metalero, por así decirlo. Creo que el contexto lo ameritaba. Y por otro lado, el tema de los seiyus creo que fue una locura. Cada uno entregó la vida en todas las escenas, así que me pareció muy, muy bueno. Creo que son 2 horas y media que realmente no te das cuenta que están pasando. Y eso es algo muy bueno. Sí siento que en algunos puntos quizás el tema de la dirección de la película se sintió un poco, no densa, pero sí que un poco lenta en algunas partes. Sí que se sintió, entiendo que la historia es así, pero bueno, quizás en una versión de película eso no se siente tan fluido. Creo que, no voy a decir que ahora, sino un poquito más adelante, pero creo que algunas escenas en un contexto de anime hubiesen tenido muchísimo más peso o muchísimo más, o quizás uno lo puede disfrutar de otra manera que a modo de película. ¿Por qué? Porque sí debo decir que la película es muy frenética, en ningún momento para. Y claro, lo que sucede es que al espectador, en el momento en el que para la película, en el que todo ese pic frenético cambia y vamos a otra situación completamente diferente, sí se siente ahí, creo yo, el tema que les digo, que se vuelve un poco más densa la película, un poco más lenta. Obviamente, no es culpa de la película en sí, porque la historia ya es así, pero, repito, creo que en un contexto de anime todo se hubiese disfrutado mucho más, porque los cortes hubiesen sido en los momentos adecuados. Acá no puede existir ningún corte, entonces creo que eso también influye a la hora, ¿no?, de hacerlo en modo película. Pero bueno, obviamente no todo es perfecto. A mí la película me encantó, me gustó muchísimo. La fui a ver en una sala Monster, que es una sala bastante especial, bastante particular, porque es una sala que, por lo menos acá donde yo vivo, es la más grande en esta cadena de cine. Y en particular el tema del audio me pareció una locura, porque justamente esa sala tiene parlantes por todos lados y hubieron algunas escenas, como les digo, que realmente el audio venía por todos lados, pero bueno, les voy a decir exactamente qué escenas más adelante. Así que mi consejo es que si lo pueden ver en la sala de la pantalla más grande que puedan y de la mejor experiencia que puedan vivir, por favor, háganlo. Creo que es
muy, muy, muy importante que lo puedan disfrutar en la máxima resolución posible y con todos los detalles que puede otorgarte un cine al 100%. También acá, por ejemplo, también acá hay sala IMAX o IMAX, como quieran llamarla. Pero bueno, justamente no pude ir a esa sala porque estaba completamente cubierta. Estoy pensando realmente si quizás cuando se desocupe un poco esta sala poder ir a verla ahí y tener otra experiencia porque, como les soy muy sincero, me gustaría verla de nuevo. Y no verla de nuevo en mi casa, sino verla de nuevo en el cine. Porque me pareció demasiado buena y creo que no lo disfruté lo suficiente en esta primera vez. Y creo que necesito verla de vuelta para disfrutarla de otra manera. Porque como les digo, es muy frenética, tiene un cambio completamente radical al momento de contar la historia. Por eso creo que debo disfrutarla de nuevo para dar una opinión más completa, lo que es mi primera impresión de esta película. Ahora sí, les voy a contar un poco más sobre el tema de spoilers y demás, para darles un poquito más de contexto sobre qué me pareció la película punto por punto. Bueno, primero y principal, la escena o toda la pelea de Shinobu con Doma, creo que estuvo acorde, estuvo muy correcta. Sí me pareció tanto la pelea como toda la escena y el contexto que quizás era más para un capítulo que para la película en sí, porque así a primeras me pareció que pasó bastante de largo, tanto su pelea como toda su historia en la película. Siento que estaba un poquito más fuera de contexto o fuera de el clima que ameritaba estar en el castillo, ¿no? Siento que fue un poco diferente, o por lo menos a mí me transmitió eso, ser un poco diferente al resto de toda la historia de la película. Realmente me gustó la pelea, estuvo bien, siento yo que era bastante evidente lo que iba a suceder, siento que era bastante evidente que iba a morir. Me sorprendió que haya sido Doma el demonio que mató a la hermana, eso sí, la verdad me sorprendió porque la verdad no lo esperaba, ni tenía idea quién podría ser el demonio que mató a la hermana. Realmente me transmitió, eso sí, la impotencia que tenía Shinobu al atacar a Doma. Era imposible. Aunque ella era una experta con el tema del veneno, era completamente imposible poder ganarle a la Luna Creciente 2. Ya eso me parecía imposible, por eso yo tenía un poquito de esperanza que quizás podía llegar a venir alguien a ayudarla. Pero después cuando veía que literalmente cada vez estaba más cerca de la muerte, dije, creo que es imposible que alguien venga a rescatarla. Y asumí que iba a morir. La verdad sí me dio un poco de impotencia, un poco de frustración ver cómo Doma la absorbía a Shinobu como si fuese una humana común y corriente y no una pilar. Me dio un poco de frustración verla en esa situación. No, no me hizo llorar ni nada por el estilo, pero sí que me dio tristeza el hecho de que la hermana quería que viva una vida común y corriente, como una chica normal, y no solamente no pudo ni siquiera hacer eso, sino que tampoco pudo vengar a su hermana. Y ella vivió con mucho odio, con mucha bronca durante toda su vida, como lo mencionaba Tanjiro, y murió así. No pudo ni siquiera redimir todo ese odio o quitarse todo ese odio. Ni siquiera eso, porque murió odiando aún más a Doma. Entonces siento que es bastante triste su muerte en ese sentido. No a nivel emocional, pero sí a nivel narrativo me parece triste su muerte. Entonces, eso sí, la verdad me sorprendió. Creo que el mismo contexto de estar en el Castillo Infinito resulta ser una guerra final, una guerra que no puede parar. Entonces, uno en una guerra no puede llorar, no hay tiempo, no hay tiempo. Entonces, creo que eso sentí también que se transmitió en la película y es como que pasó automáticamente a otra escena. Entonces, no podíamos tener ningún tipo de emoción con Shinobu sabiendo que venían cosas peores. Entonces, por eso creo que tampoco me transmitió esa tristeza o esas ganas de llorar con Shinobu. Lo que sí les voy a decir que me generó bastante tristeza o quizás más ganas de llorar fue cuando uno de los cuervos le menciona a Tanjiro y a Tomioka que había muerto Shinobu. Eso sí me pareció triste cómo lo asimilan ellos, ¿no? En el momento de que se sorprenden, se sienten tristes, pero no pueden parar, sino que ellos tienen que continuar porque
su misión estaba en otro lado, su misión es encontrar a Muzan. Entonces, eso sí me pareció bastante triste, que ni siquiera pueden llorar ni lamentar la muerte de una de sus compañeras. Por otra parte, realmente me sorprendió los hijos del patrón. Realmente no tenía ni idea que tenía un niño y 2 niñas más. Al principio medio que me quedé sorprendido porque ¿qué carajo pasó? O sea, las 2 niñas sobrevivieron, pero ¿qué pasa? No, las niñas estaban recontra muertas, estaban re fritas, junto con el patrón y la esposa. Murieron, pero claro, tenía otros hijos. Las 2 niñas son iguales y el niño es el patrón versión chiquito. Pero me gustó mucho toda esa escena en donde ellos también tienen una función que realmente es poder localizar a Muzan con los cuervos. Y eso me gustó mucho porque el patrón al fin y al cabo no improvisó nada, porque él tenía todo fríamente calculado para este momento. Y bueno, era una de sus habilidades que siempre destacaron los pilares, y acá está teniendo un papel importante. El hecho de que ellos puedan, a través de los cuervos, ver que el castillo es completamente gigante y, como dicen, prácticamente infinito, y que estén intentando ayudar a los pilares, a los cazadores, a localizar a Muzan y también a dar información sobre todo lo que está sucediendo dentro de este castillo. Me parece algo que no pensé que iba a suceder, ni lo tenía en cuenta, ni mucho menos, y que realmente es muy, muy importante. Creo que la pelea de Zenitsu es una locura. A ver, Zenitsu es mi personaje favorito, o uno de mis personajes favoritos. Está en mi top 3. Es imposible que no me vaya a emocionar con Zenitsu, primero el principal. Y segundo, en cuanto a animación de pelea, creo que es el primer pick que tenemos. Toda la pelea de Zenitsu es una locura. Porque ya toda la animación que tiene que ver con la respiración del rayo, sí que me parece muy buena. En todas las temporadas y obviamente en la película aún más. El tema de la séptima postura, qué locura. Ahí fue la primera vez en donde el sonido fue una explosión. La animación ya la sabemos, pero el sonido en el cine me voló el oído. Literalmente cómo se escuchaba la banda sonora y el impulso que tuvo para hacer el ataque de la séptima postura me voló el oído. Así que eso me gustó muchísimo. Y fue la primera vez que durante la película me emocioné y me hizo llorar el encuentro de Zenitsu con el abuelo. Todo ese diálogo que él tenía, como realmente Zenitsu, a pesar de ser un personaje bastante introvertido, con falta de confianza, porque realmente él no confía en sí mismo, tiene muy baja autoestima realmente, y el abuelo fue quien confió realmente al 100% en él, incluso cuando el propio Zenitsu no confiaba ni en sí mismo. Fue el abuelo el que le dio ese impulso para llegar a ser lo que es hoy en día, así que me parece que se terminó un desarrollo de personaje muy importante en él, con la muerte del abuelo y con las palabras que le termina dando al final de la pelea, diciéndole que está muy orgulloso de él. Eso creo que me terminó de pegar en el corazón y la verdad que sí me hizo llorar. Me gustó mucho toda esa escena y también es muy lindo la representación de un lado del abuelo y del otro lado de Zenitsu, y en el medio ese pequeño caudal de agua representando, creo yo, ¿no?, un poco la vida y la muerte, la tierra y el cielo, que por eso el abuelo está del otro lado y Zenitsu no puede avanzar un poco más, ni siquiera puede acercarse al borde de ese caudal, porque a él todavía le falta mucho para llegar al otro lado. Creo que esa representación, por lo menos así lo vi yo, me pareció muy, muy hermosa. Y bueno, yendo a lo principal, que es lo que más esperaba, por lo menos yo, que era la pelea de Akaza y Tanjiro. Esa pelea la verdad la esperé muchísimo desde la película de Rengoku, desde la película del Tren Infinito. Creo que es algo que deseaba mucho que suceda, que se encuentren de nuevo y que Tanjiro pudiera vengar a Rengoku. No sabía cómo se iba a dar porque yo realmente no vi el tráiler, no vi ningún póster, no vi nada, no quería spoilearme de absolutamente nada. Así que en el momento me enteré que se iba a dar esa pelea y dije, este es mi momento y quiero que sea épica. Realmente no me defraudó. No sé cuánto habrá durado la pelea porque realmente yo no estuve en ningún momento mirando ni la hora, ni viendo cuánto tiempo había pasado. Yo
me metí 100% en la película, así que no tengo ni idea cuánto tiempo pasó ni cuánto duró, pero la pelea fue extremadamente buenísima. Muy, pero muy buena toda la pelea. Tomioka ayudando a Tanjiro fue increíble, la verdad me gustó muchísimo. Obviamente la animación, una locura. Creo que no querés que termine nunca más esa pelea, porque si es por mí, que esa pelea dure 24 horas. Realmente vería las 24 horas de la pelea. Tomioka me encantó como reconoce que Tanjiro creció un montón de ser el niño que estaba entregado cuando lo conoció, que estaba realmente devastado por la pérdida de su familia y sentía que no tenía que vivir más, a ver cómo puede pelear de igual a igual con la tercera luna creciente, cómo mejoró sus habilidades, cómo perfeccionó su técnica. Todo eso me encantó, cómo Tomioka lo ve y lo reconoce en Tanjiro. Así que me pareció hermoso. Como digo, audiovisualmente es una locura la pelea. No hay palabras suficientes para poder describir lo que fue. Necesito que simplemente lo tenés que ver, lo tenés que disfrutar y no se puede explicar en palabras. Ahora voy a hablar un poquito de lo que me pareció a mí, lo que fue más anticlimático o lo que me pareció un poco más lento, denso o como quieran llamarlo de la película. Y es el pasado de Akasa. Siento que esta parte se sintió bastante densa, bastante lenta para una película. Primero y principal. Porque para dar contexto a todo esto que digo, realmente el pasado de Akasa me encantó. Me gustó muchísimo. No pensé que tenía este trasfondo del personaje. Me pareció triste todo lo que le sucedió y el cómo llegó a convertirse realmente en demonio, porque creo que ni siquiera él quería ser demonio, él no lo pidió realmente, fue Muzan quien se lo impuso y él medio que no se resistió, simplemente eso, no es que él aceptó ni quería ser un demonio, a diferencia de otros personajes. Creo que él no lo quería, entonces cambia un poco el contexto de todo, estaba rendido claramente de vivir sin su esposa, sin el padre de su esposa y sin su padre. Por eso creo que todo el pasado me pareció hermoso, me gustó mucho realmente, no a nivel emotivo de llorar. Creo que a ese punto no llegó. ¿Me gustó? Sí. ¿Me pareció triste? Sí. ¿Llorar? No. ¿Por qué motivo? Realmente yo en la película El Tren Infinito lloré mucho. Rengoku me pareció un personaje muy puro y muy sincero y realmente apareció poco. Realmente no tengo tanto contexto de Rengoku, no tengo tanto en pantalla de él, pero con esa película yo me encariñé muchísimo con él, que me hizo llorar, o sea, realmente lloré muchísimo, fue una de las películas que más lloré. Entonces, está muy dentro mío, Rengoku, y más allá de todo el contexto y demás, como les digo, me pareció triste, me pareció una historia muy linda, la de Akasa, pero no para llorar, porque no le puedo perdonar lo que pasó con Rengoku. No puedo, simplemente no puedo. Entiendo que quizás alguna gente se olvida un poco de ese contexto, o quizás no le importó mucho Rengoku. Puede suceder que o no le importó mucho Rengoku, o quizás se olvidó de ese contexto y se centra más en el personaje y logró llorar y emocionarse. Y me parece perfecto. Yo no estoy criticando eso, ni mucho menos. Simplemente yo le estoy dando mi punto de vista de lo que me generó a mí. Que bueno, como les digo, no logré derramar una lágrima. Me gustó mucho realmente el pasado. Eso por un lado. ¿Y por qué digo que es anticlimático, denso o largo? Porque al ser una película en donde estamos lleno de peleas y es todo tan frenético, el cambio es muy abrupto para una película. Es demasiado el golpe. Cambia completamente el clima de la película. De estar en una situación tensa de vida o muerte a pasar a una situación de emotividad, tristeza, pasado, nostalgia, que cambia completamente el rumbo de la historia. Entiendo que el manga sea así, pero en la película se siente, por lo menos a mí me hizo sentir, se volvió lenta la película, que se volvió densa. ¿Y por qué les digo en la película y no en sí la historia? Porque les voy a dar un contexto. En la temporada de El Distrito Rojo tenemos toda la pelea de Usui con Tanjiro, que terminan, si mal no recuerdo, en el capítulo número 10, termina arriba de todo con la pelea. Y entonces vos terminás
con el hype y con toda la emoción de la pelea, decís, esto es una locura. Terminás con esa sensación. A la semana siguiente ves toda la historia de Daki y Gyutaro sin esa emoción que tuviste en la pelea, que es otro tipo de sentimiento. Ese sentimiento ya no la tenés, ves un nuevo capítulo completamente relajado y te metes en ese mood de sentimental, de tristeza, de pasado. Entonces se siente muy natural el ver ese capítulo de los demonios, del pasado de los demonios, porque ya no hay contexto de pelea, ya la pelea terminó. Entonces, eso me hubiese encantado. Creo yo que si hubiese sido en anime hubiese sido muy diferente. Toda la historia de Akasa hubiese tenido mucho más peso o mucho más... O uno hubiese tenido más empatía y más conexión con lo que está sucediendo. Al ser una película, esa sensación no la puedes tener porque venís con una sensación de hype, de estar tenso por la pelea, a pasar a eso. Entonces, el cambio para mí es muy, muy abrupto. Siento que no hubiese sido así si era en formato de anime. Pero bueno, eso es simplemente mi opinión. Supongo que a algunas personas les habrá tocado más la historia de Akasa. A mí no, por todo este contexto que le di, pero aún así me pareció una historia muy linda y muy bonita. Así que bueno, eso es en líneas generales lo que me pareció la película. Realmente, si tuviera que darle una nota, creo que le daría un 8.5, creo que sería mi nota perfecta para la película, teniendo todo esto en cuenta. Así que nada, me gustaría saber qué les pareció a ustedes la película. Por favor, comenten acá abajo si ya la vieron. Díganme qué les gustó, qué no les gustó, o si les gustó absolutamente todo, o si les aburrió, que dudo mucho que a alguien le aburra la película porque es un 10. Otra cosa, creo que también se gana mucho hate Kimetsu por ser una historia simple y demás, porque leo mucho, mucho, mucho hate a Kimetsu. Y les voy a decir algo, yo durante todas estas últimas semanas me hice una maratón de la primera hasta la cuarta temporada de Kimetsu para estar al día y estar muy fresca con la historia. Y les debo decir que la historia puede ser sencilla, lo que ustedes quieran, pero a mí me llega muchísimo la historia. Me parece hermosa, es muy emotiva en muchos momentos y creo que un shonen es eso, tiene que ser emotivo, tiene que tener buenas peleas y un poco de comedia. Simplemente con esas tres cosas un shonen es más que suficiente. No pretendemos que sea la quinta maravilla ni que sea una historia que venga a revolucionar el mundo, porque no es eso ni tampoco pretende ser eso Kimetsu. Así que simplemente es disfrutar un shonen de pies a cabezas como lo es. Puede tener sus cosas buenas, sus cosas malas, pero les debo decir que amo Kimetsu mucho más de lo que me podría haber imaginado. Así que nada, gente, ya saben, como les dije, comenten lo que ustedes quieran y nos estamos viendo con otra opinión de Kimetsu en 2027 con la segunda parte del Castillo Infinito. Adiós.